Dios bendiga a cada uno de ustedes, respetables hermanos y hermanas, y también a aquellas personas amigas que gentilmente sintonizan mi programa de este día lunes. Habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la República de El Salvador, Iglesia de Cristo. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación, a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y posteriormente voy a dar las indicaciones del estudio que este día voy a iniciar. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente porque me permites presentar el mensaje de tu divina palabra. Hoy en esta ocasión daré por iniciado el libro de Colosenses. Permite, Señor, de que esta enseñanza sea sencilla, clara y de mucha edificación para toda la hermandad y los amigos, amigas que estarán escuchándolo. Permíteme, Padre Eterno, que lo pueda hacer siempre con el mejor deseo, la mejor dirección y sobre todo con la mejor actitud espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como lo he venido anunciando, hoy voy a comenzar el libro de Colosenses o la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Siempre en un estudio nuevo, evidentemente que tenemos que dar aspectos muy generalizados, porque es importante hablar de las generalizaciones que se dan en un estudio nuevo, sobre todo cuando se trata de una carta. Y hablando pues de las cartas del apóstol Pablo que él escribió, cada una de ellas tiene su especial característica. Yo sé, como todos los estudios, cada estudio tiene su peculiaridad y este estudio la tendrá o la tiene. De tal manera pues que si usted así lo estima a bien, yo le invito pues todos los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, a través de Mensaje para Salvación y a través de nuestro sitio web Iglesia de Cristo El Salvador, usted puede sintonizarse y de esta manera escuchar cada mensaje. Otra vez le vuelvo a decir a ustedes, estos mensajes posteriormente son subidos a YouTube, de tal manera que usted puede aprovechar escuchándolo cuantas veces usted lo desea. Bueno, hoy voy a comenzar con la introducción del libro de Colosenses. Esta parte va a abarcar entre 3 a 4 lecciones. Mientras tanto, siempre les vuelvo a recordar, una vez lleguemos a unos 25 o 30 minutos, siempre si ustedes tienen peticiones en cuanto a sus agradecimientos o necesidades, háganlas llegar para que su servidor pueda orar por ustedes. Bueno, comienzo pues con esta introducción. Siempre les digo que cuando se comienza a introducir un libro hay que dar mucha información, y la carta del apóstol Pablo a los colosenses no es
la excepción. El libro de Colosenses es una de las más grandes obras de la literatura cristiana. Contiene instrucciones que son importantes para los cristianos de todas las eras y que abordan importantes temas de la Biblia. Si bien es cierto, hace casi 2000 años que el apóstol Pablo escribió esta carta y la envió a los hermanos de Colosas, la carta no ha dejado de tener actualidad, porque su contenido siempre, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, siempre tendrá aplicación. Tal vez el más significativo de estos temas sea la exaltada naturaleza de Jesús, que es la imagen de Dios. Eso se va a recalcar en el desarrollo de estos capítulos que tiene el libro de Colosenses. Él es por naturaleza Dios, tiene la plenitud de la deidad, es la cabeza de la iglesia y el creador de todo. Jesús es la fuente de nuestra esperanza en los cielos y nuestra confianza en la respuesta a la oración. Él provee perdón de pecados, novedad de vida y dirección para la vida, así como para la moralidad y como para la espiritualidad. El apóstol Pablo presentó el diseño de Dios para las relaciones familiares sanas. También advirtió contra el seguir filosofías y tradiciones humanas en lugar de seguir a Cristo. En Colosenses capítulo 3, noten lo que dicen los versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces aquí se hizo una aseveración por la cual han de vivir los cristianos. Esta es una realidad muy clara. La epístola es personal en el sentido de que hubo muchas personas en los antecedentes de su composición. Timoteo estaba con el autor. Miren lo que dice Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, junto con otros 6, Aristarco, Marcos, Justo, Epafras, Lucas y Demas, que se describen en los versos 10 al 14 del capítulo 4, y que evidentemente me referiré a ellos a su debido tiempo. Y todos, dice el apóstol Pablo, todos envían saludos a los hermanos colosenses. También se menciona a Tíquico, que había de entregar la epístola, y a Onésimo, un esclavo de Colosas, que había de acompañarlo. En Colosenses 4, 7 al 9 se ve esta información. Se incluye un mensaje personal para Arquipo. Miren lo que nos dice el verso 17 del capítulo 4. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, cuya residencia se supone que era en Colosas. A esta también se le mencionó en la carta a Filemón, el amo de Onésimo,
Noten lo que nos expresa también el apóstol Pablo en esta carta que dirigió a Filemón, versos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Bueno, o en tu casa. Veamos lo que tenemos en relación a el autor, porque siempre, aunque yo no dudo de que usted que escuche y que es estudioso de la palabra de Dios, usted da por establecido que quien la escribió fue el apóstol Pablo, pero siempre así ha sido la vida en el mundo religioso, que se presentan objeciones. Vamos a ver las generalidades del autor para luego entrar a la evidencia externa y luego procederemos a la evidencia interna. La evidencia interna y externa apunta a Pablo como el autor de la carta a los colosenses. Hasta el siglo XIX, estamos hablando de los años 1800 en adelante, nadie cuestionaba su autoría. O sea, habían pasado por lo menos 1800 años. La primera vez que se rechaza al apóstol Pablo como el autor se da en el año de 1838. Por eso le digo siglo XIX, en una publicación de un escritor conocido como Ernesto Teodoro Meyerhoff. Y ahí se presenta pues la primera refutación. Algunos otros autores han aceptado desde entonces las conclusiones de Sin embargo, la mayoría de los eruditos sostienen que el autor es el apóstol Pablo. Las objeciones a Pablo como el autor se basan en el estilo, en el vocabulario y en algunas aseveraciones doctrinales. Uno de los principales argumentos es que la epístola fue escrita para refutar las enseñanzas gnósticas y que en tal caso se habría escrito en fechas demasiado tardías para que el apóstol Pablo la hubiera escrito. Bueno, cualesquiera objeciones de esta clase pierden validez ante el peso de la evidencia que apunta a la autoría paulina. Bueno, entremos ahora pues a ver la evidencia externa que hay en relación al libro de Colosenses. La evidencia externa favorece fuertemente a Pablo como el autor y revela que la epístola fue aceptada desde el principio como escritura inspirada. Hay un comentarista con el nombre de Henry Clarence que en su declaración Introducción al Nuevo Testamento resumió esta evidencia como sigue. Miren qué interesante. Y la resumió usando una variedad de escritores de la época o contemporáneos o casi contemporáneos, o sea, posteriores. Voy a ir mencionando por lo menos, voy a mencionar entre 9 a 10 de estas obras o escritores de más o menos esa época
o posterior a esa época. Tenemos el caso de Ignacio, que está fechado para el año 110 después de Cristo. Ignacio puede haberse referido a Colosenses 1:23 en su epístola a los Efesios. Luego tenemos la epístola de Bernabé, alrededor del año 130 después de Cristo, que parece referirse a Colosenses 1:16. No, yo no menciono los textos ahorita porque esto lo vamos a estudiar detenidamente, verso por verso, cuando ya entremos al texto. Justino Mártir, año 150 después de Cristo, usó varias veces la expresión el primogénito de toda creación, que se encuentra en Colosenses 1:15 en su diálogo con Trifo. Teófilo de Antioquía, para el año 180 después de Cristo, usó una vez la misma expresión, diciendo el primogénito de toda creación, en su obra A Autolicus. Es la obra de él. Luego Ireneo, en el año 180 después de Cristo, dijo que Pablo escribió en Colosenses: os saluda Lucas, el médico amado, en contra herejía, o sea, su obra, pues, contra herejías. Esta aseveración se encuentra en Colosenses 4:14. Luego pasamos a Clemente de Alejandría, que vivió cerca del año 150 al 215 después de Cristo, o sea, un periodo de vida de 65 años. Citó Colosenses 1:28 en su obra Estromata como aseveración del apóstol Pablo, es decir, que la carta es escrita por el apóstol Pablo. Y hay varias versiones de esta obra Estromata donde hace referencia a la autoría del apóstol Pablo. Luego tenemos a Tertuliano, el año 200 después de Cristo. Tertuliano citó Colosenses 2:8 en su obra Prescripción contra herejes en la resurrección de la carne. O sea, usando pues esta carta del apóstol Pablo a los colosenses. Tenemos a Orígenes en el año 225 después de Cristo, que citó las palabras de Colosenses del capítulo 2, versos 18 y 19, al citar la epístola a los colosenses y al reconocer a Pablo en contra Celso, en su obra pues en contra Celso, es lo que se refiere. Y por último tenemos la carta a los colosenses, que fue incluida en el canon de Marción, repito, el canon de Marción, en el antiguo latín y en el antiguo siríaco. Se le menciona en el fragmento muratorio, fechada más o menos para el año 170 después de Cristo. Entonces podemos ver pues que la carta se encuentra en las versiones en latín del siglo II, así como en el Códice Chester-Beatty, te lo repito, el Códice Chester-Beatty, que tuvo su origen en Egipto cerca de finales del siglo II. Eso es lo que podemos decir en relación a la evidencia externa. O sea, fíjense que bueno es que cuando se tienen estas evidencias externas, fuentes de fuera del
contorno bíblico aseguran o aseveran pues el contenido de un escrito bíblico. Esto tiene mucho peso, tiene mucho valor. Pero pasemos ahora a la evidencia interna. La evidencia interna indica asimismo que el apóstol Pablo fue el autor. Vamos a ver por lo menos creo que son 3 puntos que vamos a ver en relación a la evidencia interna. En primer lugar, el autor se identificó a sí mismo como Pablo en Colosenses 1:1. Noten, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Es como que si yo escribo algo a alguien y la primera palabra que pongo, Alexander, y empiezo a narrar lo que quiero exponer. Hay una cosa que en aquel tiempo no se usaban los apellidos. El origen de los apellidos surgió mucho tiempo después. Se usaba el primer nombre a secas. Se decía Pablo, usted ve que dice Pablo, Timoteo, Epafras, Lucas, nunca se da Pablo Morales, Lucas Rodríguez, nunca se da eso. En cuanto al origen de los apellidos, yo he estado estudiando bastante al respecto de esto. Me gusta mucho esos aspectos históricos y reales en cuanto a lo que se refiere al origen de las lenguas. Por ejemplo, en aquellos tiempos decían así: anda y llévale este encargo, lo que fuera, a Miguel. ¿A cuál Miguel? Miguel del Valle. ¿Por qué? Porque vivía al lado de un valle. Anda y llévale a Eduardo. ¿Cuál Eduardo? A Eduardo del Monte, el que está en un monte, pues. Y así es como surgieron los apellidos. Yo he investigado acerca de mi apellido Castellanos, tiene un origen de Galicia, ¿ve? Entonces, y tuve la oportunidad de estar en una ciudad del estado de Chiapas, en Comitán de Domínguez, y allí me vine a dar cuenta, hermanos, que pareciera que de allí, de ese estado que es fronterizo con Guatemala, y Guatemala es próximo a nosotros, pueda que de allí emigraron los que dieron o sembraron la semilla para mi apellido, porque los personajes de ese lugar, Comitán de Domínguez, abunda ese apellido Castellanos como no tienen idea. Bueno, estas son, podemos decir, locuras mías, pero a mí sí me interesa el saber el origen de mi apellido. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Por esto, pues, que si usted lo nota, en los personajes o hermandad no se usan apellidos, solamente se usa el nombre a secas. Bueno, más adelante se llamó a sí mismo Pablo. Por eso estoy diciendo que en primer lugar el autor se identificó a sí mismo como Pablo en Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Más adelante se llamó a sí mismo Pablo. Dice en el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Noten, del cual yo, Pablo, no dice Pablo Hernández, no dice Pablo Domínguez,
no dice Pablo Castellanos, no dice Pablo Chávez, nada, nada. Yo, Pablo, fui hecho ministro. Y concluyó la carta diciendo, la salutación de mi propia mano de Pablo. Claro, esto lo vamos a ver cuando el Señor nos permita llegar a la finalización de este estudio. En segundo lugar, la carta a los Colosenses está estrechamente relacionada con la carta a Filemón, que por lo general se acepta como paulina. De las personas que se mencionan en las dos epístolas, hay 5 que son las mismas en ambas, de las cuales se dice que estuvieron con el autor. Y esto se ve en el capítulo 4, se ve también en Filemón. En Colosenses a Arquipo se le amonestó con estas palabras: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Colosenses 4:17. En Filemón, Pablo se refirió a este mismo, o sea, a Arquipo, como compañero de milicia. Entonces, la comparación que, por ejemplo, hay otro escritor conocido como Donald Guthrie de Colosenses, es decir, la comparación que él hace de Colosenses con Filemón, ayuda a identificarla como carta paulina. Después de aseverar que las fuentes externas señalan a Pablo como el autor, él escribió de la siguiente manera, y voy a dar por lo menos 4 razones que él pone. Es decir, este sólido testimonio externo es apoyado aún más por el estrecho vínculo entre la epístola y Filemón, cuya autenticidad ha sido cuestionada únicamente por los críticos más negativos, lo que decía al principio. Las personas que le quieren siempre sacar la vuelta a la palabra de Dios van a cuestionar cualquier declaración bíblica en la que puedan ellos causar problemas. Las razones para mantener este vínculo pueden aseverarse como sigue. Número 1. Ambas contienen el nombre de Timoteo, junto con el de Pablo, en el saludo de apertura. Usted lo puede ver en el verso 1 de Colosenses 1 y en el verso 1 de Filemón. Número 2. En ambas epístolas se envían saludos de Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas y demás, que claramente se encuentran con Pablo en ese momento. Ve los textos que ya les he mencionado, tanto de Colosenses como de Filemón. Número 3. En Filemón 2, a Arquipo se le llama compañero de milicia. Ustedes noten que cuando yo me refiero a Filemón, yo no digo capítulo. ¿Por qué? Porque solo tiene un capítulo. Entonces, si digo Filemón 2, evidentemente me estoy refiriendo al versículo 2. Entonces, en Filemón 2, a Arquipo se le llama compañero de milicia. Y en Colosenses 4:17 se le manda a cumplir su ministerio. Note, decida Arquipo que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Y número 4, a Onésimo se le menciona en Colosenses 4:9 como uno que es enviado con Tíquico y es descrito como uno de vosotros. Así se describe a Tíquico, uno de vosotros. A la luz de los datos anteriores, es imposible imaginar que las 2 epístolas fueran enviadas en momentos diferentes y en vista
de que la autenticidad de la epístola a Filemón por lo general no se cuestiona. Ella lleva consigo la certeza pues de que Colosenses es una auténtica obra del apóstol Pablo. Esa es la realidad. Voy a parar ahorita acá para dar lugar a las oraciones que evidentemente son necesarias elevar a nuestro Señor, de tal manera pues que el Señor siempre nos ayude a nosotros. Vamos a dirigirnos pues en oración a nuestro Padre Celestial. Nuestro bondadoso y Padre Celestial, llegamos ante tu divina presencia para apelar a tu bondad y misericordia por todas las peticiones que a continuación te presentaremos. Oramos por la pandemia a nivel mundial, por todo el personal en primera línea, que los cuides, los protejas y que sigan ayudando, tanto en nuestro país como en todo el mundo. Oramos también por todos los ministerios de mensaje para salvación, como por todos los que esparcimos por estos medios virtuales. Oramos por la niña Lexi de Mission, Texas, que padece de un cáncer, de la hermana Naya de Velázquez de Chachagua, de María Medina de Ecuador, del hermano Ángel Pilataxi de Ecuador, también con cáncer, con Claudia Verónica de Nueva York con cáncer, con Miguel Rosero de Colombia con cáncer, por la hermana Paula Mexicanos, también de Guatemala, por Carmen Matamoros de Colombia, que sufre un cáncer también, por el hermano Teléfono Rodela, que le están aplicando diálisis, así como a nuestro hermano Manuel Azucena, y orando por su esposa, la hermana Marina de Azucena, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, que también le aplican diálisis, por la hermana Ana María Rodríguez con cáncer. Oramos por el hermano Cecilio Sandoval, predicador de la iglesia en Alegría, departamento de Usulután, que está siendo tratado por próstata. Por las amigas Betty Álvarez y Doris Pleites. Oramos por Marta García por una fuerte gripe, y también oramos por la hermana Marina Chávez de la iglesia de La Pacífica en la ciudad de San Miguel, El Salvador, dando gracias porque está bastante controlada. Mi oración también es por mi hija Silvia Vanessa Castellanos de Garay, por su salud. Síguele ayudando, Señor, en sus problemas de salud. Padre eterno, oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continúo pues con el tercer aspecto. En tercer lugar, aunque algunos sostendrían que las enseñanzas de Colosenses difieren de los escritos del apóstol Pablo que se recogen en Gálatas y Efesios, las semejanzas son lo suficientemente grandes para superar en peso tales objeciones. Hay una aclaración que otro escritor o dos escritores hicieron, uno conocido como Robert Bracher y otro como Eugenio Nida, hablaron de una relación entre Colosenses y Efesios. Colosenses también está de algún modo relacionada con Efesios, además de las obvias semejanzas
entre los contenidos de las dos epístolas. El apóstol Pablo también se encuentra en la prisión, dice esto en Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y a Tíquico se le está enviando con la epístola con la comisión parecida de hacer saber a los lectores cómo le está yendo a Pablo. Noten lo que nos dice Efesios capítulo 6, versos 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Hay enseñanzas parecidas en Colosenses, en Efesios y Gálatas. Por ejemplo, en las tres cartas voy a mencionar las enseñanzas parecidas. Por ejemplo, la fortaleza interna para los cristianos es una. Estas primeras se encuentran en Colosenses y Efesios. Cristo, la cabeza de la iglesia, la preeminencia de Cristo, la plenitud de Cristo, la santidad de los cristianos por medio de Cristo, el ministerio de otras generaciones, o sea, la inclusión de los gentiles. Y en las tres cartas, Colosenses, Efesios y Gálatas, se habla de la purificación por la fe para los bautizados y de la abolición de las ordenanzas de la ley. Y hay muchas muchas más enseñanzas parecidas que se encuentran en estas tres cartas. Bueno, podemos ver pues que estas enseñanzas son un suministro, una muestra de las muchas cosas en común que hay pues en los tres libros. Y esto, ¿por qué es necesario hacer referencia a ello? Bueno, es necesario porque corrobora más la autenticidad de la carta, en este caso la carta que estamos tratando, que es la carta a los Colosenses. En relación con el vocabulario único de Colosenses y otras diferencias de estilo, porque eso sí, hay diferencias de estilo, esto así va a suceder siempre. Por ejemplo, el estilo de Colosenses no se puede comparar al estilo de Hebreos. Es muy diferente. Ahora, que se contradicen, no, en ningún momento, pero el estilo se mantuvo y hay que entenderlo y también hay que respetarlo. Entonces, por eso digo que en relación con el vocabulario de Colosenses y otras diferencias de estilo, ha de hacerse notar que estas características aparecen solamente en el tratamiento que da Pablo a problemas peculiares en Colosas. Las necesidades de los efesios, por ejemplo, diferían de las necesidades de los colosenses. Hay otro escritor de apellido Vaughan señaló que en Efesios y Colosenses hay una diferencia de énfasis. ¿Por qué digo esto? Porque en Efesios se hace énfasis en la iglesia como el cuerpo de Cristo. En Colosenses se hace énfasis en Cristo como la cabeza de la iglesia. Entonces, Colosenses es específico, concreto y elíptico. Ahora, ¿qué es lo elíptico?
Lo elíptico, hermanos, es cuando hay una omisión en la frase u oración de una o más palabras, sin alterar el sentido de la frase. Por ejemplo, yo puedo dar este ejemplo. Ella habla castellano, pero él no. ¿Qué es lo que es no? Que no habla castellano, pero yo se lo he mencionado a usted, pero la frase lo habla está omitida, o sea, eso es lo elíptico. Entonces, el hecho de que en Efesios se hace énfasis en la iglesia como el cuerpo de Cristo y que en Colosenses se hace énfasis en Cristo como cabeza de la iglesia, eso no quiere decir que en Colosenses no se haga énfasis en la iglesia como el cuerpo de Cristo y que en Efesios no se haga énfasis en que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios, pues, es abstracto, didáctico y general. En cambio, como usted lo va a notar mientras estudiemos, Colosenses es una carta de análisis. Colosenses es una carta de análisis. Efesios es una carta de reflexión. Efesios es una carta de reflexión, Colosenses es una carta de análisis. Aunque hay algunas diferencias, la mayoría de las maneras de expresión, de Colosenses son paulinas, o sea, son de origen del apóstol Pablo, pues. El peso de la evidencia interna apunta, pues, que Gálatas, que Efesios, que Colosenses y que Filemón tienen el mismo autor. Gracias a Dios. Y que el Espíritu Santo intervino para que el apóstol Pablo las escribiera. Yo voy a parar acá. Yo les invito para el próximo lunes, sería primer lunes del mes de noviembre, año 2021, o sea, primer día de noviembre. Les invito siempre a las 5 de la tarde a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Vamos a tener una oración final y, como siempre, pues agradeciendo mucho a nuestro Señor por lo que Él nos ha permitido en este inicio que hoy día, lunes 25 de octubre, año 2021, el Señor me ha permitido iniciarlo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres quien permites que tu palabra sea difundida, que nos das estos medios virtuales y que se alcanza a mucha hermandad y a muchas personas que andan en búsqueda de ti. Gracias por ello, Señor. Permite que tu siervo pueda continuarlo haciendo con mucha dedicación y con mucha entereza, sobre todo espiritual. Termino orando pues por la hermana Rosalba Ordaz Cumplido. Pide la oración por Mayra Vargas, que está enferma de COVID. El Señor oye esta oración. También oro por el hermano Teodoro Palacios, hermano de la iglesia en Santa Tecla. Ayuda también a nuestro hermano Teodoro Palacios. Y Señor, ayuda pues a todos aquellos que padecen ese virus mortal del COVID, Señor. Sánalos a todos. Todo lo pido y lo hago en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.